ella se ubica como cuenta. Compañeras, compañeres. Bueno, estamos para arrancar, ¿vale? En cuanto se termine el murmullo. Difícil cuando nos juntamos que se termine el murmullo. Bueno, en primer lugar, acá mi compañera Betsabe, que es quien nos recibe hoy en nuestra casa hermana de Aduba, me ha dado el honor de ser la primera y me puso en un brete. Así que vamos a arrancar con algo muy arriba, que tiene que ver, este DNU se tiene que caer. Lo segundo que quiero decir es que estamos súper contentas de poder en este 8 de marzo, en este mes de marzo, poder pensar una actividad donde nos muestre a las trabajadoras universitarias. Vamos a hacer trabajo, acá está el secretario general, no invitamos a los secretarios Nadie lo filme porque nos vamos a tener problemas las de Apuba. Buenos días a todas. No, lo mío fue chuma más. Pensé que no arrancaba en el horario y no. O sea, esto Bien, decía, mostrar una actividad juntas y prepararnos para una gran movilización, para una gran concentración mañana. Es importantísimo y estamos cuidadas porque estamos organizadas, porque nos conocemos, porque sabemos transitar las calles en paz por nuestros derechos. Quiero ser muy breve, pero voy a hacer mención al día de hoy, 7 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Y lo voy a hacer con una anécdota personal, una anécdota muy familiar. El colegio de mi hijo más chico, de 11 años, que está en 6º grado, habitualmente los 8 de marzo le piden que hagan un trabajo, ¿no? Como para el 8 de marzo. En la semana estuvimos buscando mujeres, ¿no? Pues hicimos una listita de mujeres, él eligió una. Y yo hoy a la mañana, mientras me arreglaba para venir acá, le digo, ¿cuál elegiste? María Elena Walsh. Yo digo, bueno, lógico, tiene varios libritos, Thailand Nifty, qué sé yo, está ahí en la biblioteca. Bueno, yo digo, ¿y por qué la elegiste? Porque sabes, mamá, que ella estaba enamorada de otra mujer. De eso se trata. Hoy un pibe de 11 años, y no es el único, toma con absoluta naturalidad eso, y de eso se trata esta lucha. Así de que nosotras aplaudimos esta lucha, acompañamos esta lucha y decimos, nada está perdido desde el amor y desde la paz. Quiero decirles que entre nosotras están presentes todas nuestras compañeras, grandes luchadoras, delegadas generales, prosecretarias, secretarias, militantes de base, todas juntas, mañana, hoy y siempre. Muchas gracias a Aduba y muchas gracias a la mesa que va a ser correctamente presentada.
roles, pero todas juntas. Todas juntas sacamos adelante la universidad pública y gratuita. Nuestra universidad, nuestros centros de investigación, docencia, investigación, se hacen con nosotras. Tenemos que estar todas juntas y unidas. Se va a dar que este 8M nos va a encontrar a todas. Todas, hasta en centrales sindicales que ni siquiera pudieron juntarse en un montón de cosas, se están logrando juntar en una marcha o convocatoria o concentración. Empecemos a unir. No usemos el odio que tienen ellos contra nosotros para que nos desuna. Tenemos que estar unidas, las diversidades, las mujeres y los hombres, todos y todas y todes juntos, o como lo querramos decir, sí al lenguaje inclusivo, sí a la perspectiva de género. No hablemos, hoy me comentaban que no lo vi porque estaba en otra reunión de Zoom, lo que dijo nuestro querido vocero presidencial, que es vergonzoso, que nos van a descontar el día de trabajo si marchamos. No nos van a descontar. La universidad, junto con APUBA, la FUBA y ADUBA, tiene una resolución firmada por el rector donde no se va a descontar el día. Es nuestro día, hagámoslo valer, hagámoslo ver. La marea verde no se cayó, no se cae nada. Lo único que se tiene que caer es el DNU, como dijimos hace menos de un minuto. Vamos todas, todos y todes juntos para siempre. Otra vez, muchas gracias a la mesa. Vuelvo a hacer propia las palabras de Juli. Esto de los territorios. No es solo la universidad, es la universidad en territorio y con el territorio. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, bienvenidas a todas, a todes, compañeras, docentes, no docentes, pero la importancia acá, todas y todes somos trabajadoras. La importancia de esta unión, como dijeron nuestras compañeras dirigentes, esta actividad que estamos haciendo acá en ADUBA, dentro del marco del 8M, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este no es un 8M más, ¿sí? Es un 8M en unidad, ¿sí? Para poder salir a las calles y para poder seguir luchando con respecto a nuestros derechos, ¿sí? Es muy importante que todas y todos estemos unidas. Así que bueno, desde ya les agradezco, vamos a hacer esta actividad para poder visibilizar el trabajo en territorio, el trabajo de las mujeres, ¿sí? En diferentes ámbitos. Así que vamos a comenzar. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, yo soy Diana García, para quienes no me conocen, yo acá veo muchas caras conocidas de mis compañeras no docentes y docentes, y estoy a cargo de la Secretaría de Género y Oportunidades de ADUBA. Así que bueno, damos la bienvenida desde ahí. Muchas gracias. ¿Qué decir? Julieta, Betsa, Diana, apoyo todo, vamos por más, no nos olvidemos todo lo que se consiguió, lo que consiguieron muchas compañeras que están desde hace muchos años visitando todo lo que tenemos por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestros hijes. Arriba lo banco al gordo, banco a mi hija, angustia, es triste, es preocupante, pero la única manera de salir es entre todas y todos. Esto es a cara de perro. Le guste a quien le guste. El que no me conoce, la que no me conoce, soy Lorena Castaño, secretaria de Prensa y Difusión de APUBA, delegada general de Derecho, mamá, hija, hermana, bla, bla, bla. Y le vamos a presentar a las grosas que están en la mesa. Bueno, como dije anteriormente, esta actividad de APUBA y ADUBA, quienes van a ser nuestras disertantes del día de hoy, por el Hospital de Clínica José de San Martín, va a empezar hablando la doctora María José Mattioli. Un segundito. Sí. A cargo de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de Clínicas, especialista en ginecología y obstetricia. Por el otro lado están las compañeras. Las compañeras de La Mateada y la colectiva, que es Consejería Popular contra la Violencia Machista, está integrada por mujeres
y LGTBQ+, que provienen de diferentes recorridos personales de organización y formación académica. Van a ser las disertantes Luli Moreno y Georgie Lentines. Y las siguientes compañeras de la siguiente organización es Orgulloses de Construir Comunidad, asociación civil que trabaja transversalmente la perspectiva de género en el ámbito de Cava. María Cristina Geninazzi va a ser la disertante, es militante feminista, especialista en género y políticas públicas de Flaxo, ex implementadora del protocolo de género de la UBA en la Facultad de Filosofía. Bienvenida. Bueno, va a comenzar exponiendo la doctora, ella va a hacer una exposición y después abrimos para quienes quieran hacer una serie de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a las dos delegaciones, a Cuba, a Aruba. Creo que había una diapositiva anterior, ¿puede ser? Sí, una de atrás, una atrás. Una diapositiva. Sí. Bueno, como ya me presentaron, soy médica, soy ginecóloga y obstetra y soy médica de planta del Hospital de Clínicas, estoy a cargo de la Consejería de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del hospital desde que la ley se sancionó y se promulgó, que fui convocada para llevar adelante la tarea. Bueno, hubo algunos que estuvieron en la charla anterior que se dio y otros que por ahí no me conocen, pero bueno, la historia fue que a partir de la sanción de la ley que se promulgó y había que realmente darle forma y marco dentro de la universidad, pues la universidad tenía que tener una representación y tener un consultorio en el cual se pudiera hacer cumplir la ley como era debido, así que bueno, fui convocada para poder comenzar a construir lo que fue el camino que llevó hasta hoy todavía, ¿no? de luchar dentro del hospital para poder tener un lugar, para poder tener un consultorio, para poder tener un equipo que todavía al día de hoy, bueno, cuesta, es algo que sigue costando, sobre todo el tema del lugar, que ya a partir más adelante les voy a ir contando en qué estamos con eso, ¿sí? Pero bueno, un poco era actualizar en qué hemos avanzado desde aquella charla que creo que fue en el año 2020, ¿qué sería? 2021, porque fue al año de haber... Bien, en ese momento llevábamos mucho menos de lo que llevamos ahora. Bien, bueno, vamos a hablar sobre los objetivos, cómo está organizado nuestro consultorio, cuáles han sido nuestras metas, cuáles han sido nuestros logros y qué nos falta, porque siempre falta. Bueno, como les dije, todo esto fue desarrollado desde cero, porque a diferencia de otros hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires que ya tenían experiencia en haber comenzado con la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo en los ESAC, se iba desarrollando. En nuestro hospital no había absolutamente nada, de hecho, bueno, había mucha oposición de todo el ambiente por tener más una mirada más objetora del asunto que efectora. Por lo cual me tocó comenzar solita, allá Vanessa me está mirando, que fue también testigo de todo lo que fue el camino, las chicas también, que me hayan dado un lugar, que me hayan dado hasta una camilla, fue difícil, pero bueno, se fue logrando. Creo que hubo médicos que sí pudieron entender que a pesar de ser objetores también tenían que hacer cumplir una ley dentro de la universidad y que teníamos que dar el ejemplo, sobre todo, no estar en contra. Entonces a partir de ahí fue que con esfuerzo, con trabajo, con mucha ayuda también de delegadas de ACUBA que me fueron ayudando y dando, no sé, desde la pintura hasta un biombo, por decirles algo, se fue construyendo el lugar que hoy es un lugar que tenemos dentro del servicio de obstetricia, que lo vemos que está muy mal, pero que por lo menos podemos funcionar ahí, como que sería lo menos malo. Lo más malo sería que no funcionemos. Pero lamentablemente seguimos estando al lado de pacientes
embarazadas, que eso va en contra de todo cualquier protocolo que uno quiera implementar. Pero bueno, es lo que hay. Entonces a veces tenemos que trabajar lo mejor que se pueda con lo que hay, porque si no, no hacemos nada y eso sería peor. ¿Bien? Que no accedan las pacientes sería peor. ¿Bien? Entonces, creo que la constancia y el respeto nos caracteriza, sobre todo el trabajar desde un lugar empático y tratando de contener siempre a los pacientes. DOSUBA es nuestra obra social y la verdad que las pacientes se atienden con nosotras y tienen su acceso y vienen de todas las facultades, de todas las delegaciones y eso, bueno, pueden ustedes preguntar en cada uno de sus servicios que eso es así, tienen el acceso, la verdad que está funcionando súper bien porque se autorizan las órdenes en menos de 24 horas y eso me parece que es algo para destacar. Si bien la ley te da 10 días corridos para poder acceder a la interrupción, nosotros lo estamos haciendo en un periodo mucho más corto. Así que eso me parece que es algo para destacar. Bueno, los botoncitos acá. Bueno, objetivos, como ya les comenté un poco, es trabajar desde un lugar de calidad y de un servicio que sea no solamente un dispensador de pastillas para hacer una interrupción, sino también desde la contención, desde el abordaje de los pacientes, desde la problemática social, psicológica, todo lo que venga alrededor de esa paciente, trabajando también en articulación con la psicóloga perinatal, en los casos que necesiten o que se requieran. Se aborda con ella en casos de mucha angustia o de desborde emocional, se las acompaña a las pacientes para no solamente ofrecerles el tratamiento, sino también un entorno que haga que esto sea pasado lo mejor posible, ¿no? Ante la situación que genera estrés. Bueno, nos organizamos en un trabajo interdisciplinario y en red. Esa red es una red interna dentro del hospital, pero también hay una red externa. Estamos en contacto permanente con lo que es el Ministerio de Salud y cada una de las redes y los departamentos que hay en el resto del país, por lo cual a veces, como el día de hoy, llegó una paciente de Salta que va a ser derivada dentro de la red para que pueda continuar su tratamiento allá y no sea recibida por cualquier centro en donde muchas veces las tratan con violencia, porque hay lugares todavía del país en los cuales todavía sigue habiendo mucho estigma en cuanto a lo que es la atención de la paciente que concurre a una IVE, aún siendo una ley. Bien, entonces nos organizamos teniendo un acceso libre, las pacientes pueden concurrir de martes a jueves a partir de las 8:30 sin turno por orden de llegada. O sea, lo que vimos fue que dar turnos, la verdad que entorpece lo que es el acceso a la interrupción. En otros centros nos llega también que le dan turno de acá a 20 días, a veces se llega tarde cuando la paciente viene a los 20 días. Siempre hay que ver en el momento qué edad gestacional tiene y a partir de ahí uno puede ser más flexible. Si viene con una edad gestacional muy cercana a las 4 o 5 semanas, no es lo mismo que llegue a las 11 o a las 13, entonces uno puede empezar a tener más flexibilidad y empezar a darle más tiempo también para que esa paciente se prepare mejor para una interrupción y uno no tenga que salir corriendo. Lo mismo cuando llegan después de las 13, que sabemos que ese periodo de ventana entre las 13 y las 15 es un periodo en el cual necesitan una internación, necesitan que el procedimiento se haga de una manera intrahospital para reducir riesgos y daños, ¿sí? No para otra cuestión, es para cuidar a la paciente que se la interna, ¿sí? Entonces el acceso a nuestro hospital es libre, tanto en la primera consulta como en las consultas subsiguientes. La ecografía de la primera vez se hace también con demanda espontánea, eso lo tenemos articulado con el servicio de ecografía que siempre están a disposición nuestra, pero la segunda ecografía, que es la de control, ya lo hacen con turno, más organizado. Una vez que acceden, siempre va a haber una red de derivación, porque hay casos que no podemos, que por falta
damos la información y se da la medicación que cuando hacemos todo en el mismo día. Fue una experiencia de terreno y lo hacemos así y a mí me funciona muy bien. Me parece mucho mejor para la paciente eso que hacer todo rápido. Porque uno pensaría, uy, tiene que ser rápido. No, no hay urgencia. La interrupción voluntaria del embarazo no es una urgencia. Hay que tenerlo con el debido tiempo que corresponde, ¿sí? Pero podemos tomar el tiempo para que la paciente pueda asimilar y entender lo que va a hacer. Sobre todo eso, porque está disponiendo de su propio cuerpo para hacer una interrupción, por lo cual es parte del derecho que tiene de poder entender y comprender lo que va a pasar en su cuerpo también, ¿sí? No solamente firmar un papel y se va. ¿Bien? Con respecto a los tratamientos, sabemos que también hay tratamientos diferentes para diferentes realidades. Hay veces que vienen pacientes que quieren, por ejemplo, una ligadura tubaria, entonces a esa paciente se le ofrece en el momento hacer una aspiración y en el mismo momento se le hace una laparoscopía y una ligadura. Eso lo empezamos a implementar hace muy poco y la verdad que por ahora lo estamos pudiendo hacer con las pacientes con obras sociales y con cobertura. No lo podemos hacer lamentablemente para todas. Son las políticas que tenemos, pero se está haciendo y es paso a paso en cosas que se han logrado. Antes era peor, no se podía hacer ni siquiera internar una aspiración. O sea, nos cuestionaban a veces los médicos internar aspiraciones endouterinas siendo que existía la ley. Todo eso ha sido un camino ganado y allanado con todos estos pocos años, pero que han sido muy productivos. No, acá pueden hablar, si quieren ir opinando, si quieren ir opinando, quieren ir hablando, quieren ir preguntando, a mí me gusta que sea un poco más interactiva la charla y no tan un poco más dinámica. ¿Es martes a viernes o martes y viernes? El tema es así, el consultorio funciona de lunes a viernes, pero lunes y viernes, ahora vas a ir viendo después en las diapositivas, somos 2 médicas las que estamos, solo 2, ¿sí? Entonces, de lunes a jueves viene la doctora Morganti y de martes a viernes estoy yo. Entonces lo que dispusimos fue que lunes y viernes hacemos todo lo que es anticoncepción inmediata, post-evento obstétrico, que es la parte de procreación, antes se llamaba procreación responsable, planificación familiar. Está, hoy le llamamos AIPEO, entonces lunes y viernes que estamos solas hacemos eso con turno. Y martes a jueves es demanda espontánea, martes, miércoles y jueves, demanda espontánea, el acceso a la interrupción. Entonces la paciente viene, se presenta, saca el bonito, se sienta, nos espera, la atendemos por orden de llegada, lo primero que hacemos es un interrogatorio, le damos la información, le brindamos información y le abrochamos los 2 consentimientos informados para que se lo lleve a su casa y ya se haga la ecografía por demanda espontánea en el 2.º piso del hospital. Al otro día, en el caso de que sea los jueves, viene al martes siguiente, salvo que sospechemos una edad gestacional muy avanzada, que ahí la citamos por ahí el mismo jueves o el viernes, o sea, hay excepciones siempre, ¿sí? Al otro día ya se le da la medicación y se le interroga sobre qué preguntas quiere hacer sobre el tratamiento. Y aparte se le explica, o sea, siempre, nunca dejamos en que la paciente entendió todo. Siempre tratamos de repetir y repetir porque sabemos que el estado de estrés y el estado de angustia hace que la paciente tenga un periodo de comprensión que es menor al que cuando uno está atenta. Cualquiera le habrá pasado, ¿no? No sé yo, le chocaron en el auto, sabe que el momento que va a querer anotar un número de teléfono, la cabeza no le va a funcionar igual, porque es un estado de estrés muy agudo que hace que uno no piense igual que siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hago medicina del estrés, por lo cual eso es un agregado, que sí se los digo desde conocimiento, no se los digo desde algo que esté pensando en, uy, no piensa porque no quiere. No piensa porque realmente está estresada. Es un estrés agudo en la noticia que recibió y que fue algo inesperado. Como cualquiera le puede pasar, una mala noticia, ¿no? O una buena a veces. Nos pasa de que tenemos una noticia que no queremos escuchar y quedamos como en estado de shock. Bueno, eso mismo le pasa a la paciente. Entonces, ayudarla a tener este tiempito que le va a permitir entender un poco mejor lo que le está pasando, ¿sí? Baja también lo que es la carga del estrés. Muy pocas, pero algunas sí. Hemos tenido casos. No son tantos, pero hay algunas que vienen pensando en que no saben qué van a hacer. Hace 2 días tuvimos una paciente que vino y que noté que estaba inducida por la pareja. Y cuando yo noto que hay violencia, que hay inducción, eso, bueno, paro, veo
Y ella dijo que no, que en realidad estaba más obligada por la pareja a hacer la interrupción, pero que ella no quería interrumpir. Entonces en ese caso se la acompaña y ese tiempo fue valioso, porque para la paciente es valioso, porque está ahí sí pudiendo decidir desde un lugar de derecho, no desde un lugar de obligación. Entonces sí pasan esas cosas. Ahora, doctora, yo pienso que además de la situación personal de la paciente en ese caso, o de esa mujer, si desde el Estado o en este momento desde el gobierno se está bajando una información que habla, como dijo ayer el presidente, de la posición que empieza a tener una mujer desde él, ¿no? O desde el Estado, desde el gobierno, en relación a esa situación, yo creo que eso también va a condicionar el ánimo o las definiciones personales. Hasta ahora no he notado ningún tipo de cambio a nivel anímico de las pacientes en el acceso. Para mí el consultorio funciona como siempre. No, en nada, ni siquiera en el ánimo de las pacientes o en el miedo a acceder o en las preguntas que hacen o si va a haber medicación o no. Yo no te lo puedo decir que lo haya visto ahí sí, en mi terreno. Hasta ahora nada, porque en realidad el acceso está igual que siempre. La conducta sigue igual que siempre. O sea, las veces que uno dice, bueno, me parece que esta paciente con ILE en nuestro hospital se derivan, ¿sí? Las ILE, salvo que sean por causales muy particulares, se dejan porque no tenemos personal. O sea, la verdad es que no hay efectores. Ahora lo que van a ver, no tenemos personal para poder hacer algunos tipos de intervenciones. Se deriva a la paciente, como también la ley lo contempla, que lo que necesitamos no es obstruir, sino darle su acceso en otro lugar, no hay ningún problema. Pero la verdad que no te lo podría decir porque no lo he padecido ni lo he visto. Que haya algún cambio de humor o de algún cambio de conceptos en las pacientes por esto. Hasta ahora no. Perdón, o sea que a esa situación de estrés que describís, no se le suma... La pregunta por micrófono, porque vamos a estar en streaming, entonces no va a salir. Hay respuestas sin preguntas. Hola, buenos días. A esa situación que describís de estrés y del tratamiento o cómo acompañan a la paciente cuando viene con toda la carga y con todo el estrés de la decisión que piensa tomar, que sean descritas como asesinas y no sé, todas esas cosas horribles que dice ese sujeto espantoso y no gobierna. ¿No se le suma una carga adicional a esa situación de estrés? Hasta ahora yo no recibí nadie que se queje de eso. No, de hecho en el consultorio no se mete ese tema. Está afuera, esto es un ámbito médico. No tiene absolutamente nadie nada que ver. porque viene del contexto. Viene del contexto. Yo no cambié mis palabras por seguir atendiendo antes o después de un cambio de gobierno. Me parece que está ajeno y fuera de discusiones. A mí me interesa saber la estadística, qué cantidad de Condiciones hay en la Dejémosle a la escuela. Tenemos una compañera que quería preguntar algo antes de lo de la estadística. Hablo fuerte, si quieres. Sí, No, yo quería saber con respecto al... No se escucha nada. Hola, ¿qué tal? A todos. Yo quería saber con respecto a la medicación y esto de la nueva gestión, sabiendo el manejo que hay con las obras sociales, si influye o no en la atención de... Nada de todo lo que están diciendo influye. O sea, todos los miedos que ustedes tienen son miedos que los, perdón, pero no tienen representación dentro de mi consultorio. De hecho, yo ni me engancho con eso, o sea, sigo atendiendo como si nada. O sea, en ningún momento tuve ni que no me falte medicación, ni que me falten DIU, ni que me falten insumos, nada. Ni siquiera alguien que me haya dicho cambiar la forma de atención porque pasa esto. No, ni lo pregunté. Cuando venga veré cómo lo resuelvo, pero no me voy a hacer problemas, o sea, no me voy a estresar yo antes de tiempo. ¿Ok? Entonces creo que sería un mensaje para todas. Pero O sea, lo que pasa es que tu paciente viene de un contexto en el cual escucha. no me modifico. No. Bueno, con respecto a los profesionales efectores, como les dije, seguimos siendo los mismos dos que siempre. O sea, yo empecé una, ahora somos dos. Por lo menos algo es algo, ¿sí? Y la asesoría integral, como ya les acabo de describir, es integral. No es solamente quedarnos en
de la primera consulta ya teniendo una idea de lo que va a pasar y también cuál va a ser el plan posterior para no volver a padecer tener que interrumpir un embarazo no deseado. Bien, entonces como les comenté, incorporamos la ligadura, pero también se utilizan sobre todo métodos de larga duración como el implante subdérmico, el DIU de cobre, o también recibimos del Ministerio de Salud SIU, ¿sí? los sistemas intrauterinos. A veces las prepagas o las obras sociales les cuesta un poco más autorizar el tema de los SIU, aunque tengan diagnóstico y las pacientes necesiten de ese dispositivo, y no entienden que a veces un dispositivo, un SIU, que es el sistema intrauterino, se llama Mirena de nombre comercial, es más barato que lo que salen las pastillas para hacer otra interrupción del embarazo. O sea, es más caro interrumpir un embarazo que colocar un Mirena, pero bueno. Esa parte de costos, no sé cómo la evalúan. Me gustaría saberlo. Eso sí. Preguntarle a la médica que hace. Bueno, metas y logros. Como les dije, que la atención sea en demanda espontánea, que se continúa trabajando con la red de salud sexual y reproductiva del gobierno de la ciudad. Se reciben tanto pacientes derivadas de terreno, de las que viven cerca de la zona, ¿sí? Como también nosotros podemos derivar pacientes sin ningún tipo de problema. Recibimos muchas pacientes con cobertura, con obra social, lo cual para el hospital es algo bueno. La verdad que más o menos tendremos un 35%, 40% de pacientes con cobertura, eso es bueno, y vienen desde obras sociales hasta prepagas, sin problema eso, se internan o se atienden a todas. Trabajar en forma multidisciplinaria, tanto con el servicio de ecografía, con el servicio de trabajo social y la parte psicoperinatología. Tenemos el consentimiento informado, esto ya lo había dicho en su momento, aprobado por el Departamento de Legales, se hizo todo un trámite interno para que esto sea correctamente hecho como se debe, a partir de lo que es del Departamento de Legales. Las pacientes que se atienden, que son con cobertura, con obra social, prepaga o sin cobertura, ¿sí? Y que también se pueden internar y hacer las aspiraciones en las pacientes de más de 13 semanas. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Me hablaban de números. Los números. La vez que vine anteriormente habíamos llevado 450 pacientes atendidas y ahora llevamos la estadística. Hasta diciembre eran 1048 pacientes. Pero esta semana se vieron 12 de primera vez. O sea, la demanda es alta. Hay veces que vemos 22 pacientes en una mañana. Y la verdad que a veces se hace intenso el trabajo porque les digo, es un trabajo que lleva carga emocional. Si lo pueden entender, no es un trabajo sencillo. Uno tiene que tener compromiso con las pacientes. Me imagino que a ustedes les pasará algo similar, ¿no? Hay carga emocional, ¿sí? En contener. Es así. Y bueno, como les comentaba, la doctora Morganti está conmigo y yo somos las dos que estamos a cargo del consultorio y contamos obviamente con las residentes, digo las porque hay un solo varón de residente en toda la planta de ginecología y obstetricia en el hospital, es así. Pero bueno, las mujeres siempre somos las que sostenemos la parte de abajo, ¿no? La que yo digo, justamente la de terreno. Y arriba, por lo general, son hombres los que están dirigiendo, varones. Decirles es que lo que necesitamos es contar con un espacio propio, porque el proyecto está. De hecho, hasta el proyecto con el arquitecto lo hicimos, está aprobado el proyecto. El proyecto era hacer un centro de interrupción voluntaria y legal del embarazo dentro del hospital, alejado de la parte obstétrica, pero que tenga conexión con la guardia de obstetricia. Teníamos el lugar en el segundo piso, ¿sí? Y el proyecto incluye tener consultorios propios donde podamos atender a las pacientes y también una sala de internación, lo que le permitiría al hospital tener a las pacientes que tengamos que internar, ¿sí? Con derivaciones de obras sociales y prepagas, por lo cual es un proyecto súper lindo que está,
pero nos faltan, como siempre, los recursos. Entonces, esto ya viene como proyecto hace creo que casi 2 años, y bueno, estamos todavía esperando a la llegada de los recursos. Entonces, perdón que interrumpí, pero me pareció importante que terminar con esto, ¿no? De que el proyecto está, las ganas están de seguir creciendo y de seguir siempre mejorando la atención y la calidad de la atención, pero bueno, creo que este sería el mayor pasito que tendríamos que dar ahora como el más dificultoso, porque lo demás ya lo venimos haciendo a pesar de las dificultades, como que uno tiene que ir remando, pero se va haciendo todo. Esta parte que ya es un poco ajena a nosotros, bueno, necesitaríamos un poco más de impulso, creo, para que esto se pueda hacer. O sea, el impulso está, lo hemos hecho desde ACUBA, el lugar lo tenemos todo, pero nos están faltando los medios económicos para poder llevar a cabo el proyecto y que sea un proyecto que dure, no un proyecto que esté hecho a medias, ¿sí? Que esté bien como lo queremos hacer. Pero bueno, nada más por aquí. Hola, acá, por acá. Una pregunta. En realidad quería saber cómo es el caso para las menores de edad. O sea, como para saber de tener esa información que la verdad el otro día lo charlábamos con las compañeras, que no tenemos muy claro cómo se puede ayudar a una menor de edad. Perfecto. Las menores de edad a partir de los 16 años pueden venir solas, sin ningún problema, no necesitan de un adulto responsable que venga y firme. Y de los 13 a los 16 años sí necesitamos un tutor, un mayor de edad, alguien que firme con ella el consentimiento informado. Obviamente que entre los 13 y los 16 se toman otras conductas porque uno tiene más alta sospecha de haber algún tipo de abuso sexual, por lo cual se hace intervención por lo general al servicio de adolescencia, con el cual también estamos articulados, pero a partir de los 16 años no necesitan de ningún adulto que las acompañe. Hemos tenido experiencia de una pacientita hace muy poco, con 14 años, que llegó embarazada de su novio de 14 también, con fallecimiento de su madre hace 15 días, pero vino embarazada de 35 semanas. O sea, no había mucho más para hacer que acompañarla y se fue con su bebé, ¿no? Se fue con su bebé. Se fue de alta con su bebé, se pudo hacer todo el trabajo de ayudarla a que pueda, dentro de lo que pueda, maternar, ¿no? Pero hay situaciones que no son las que uno cree que son todas, bueno, viene y se va. Hay muchas situaciones que tienen este tipo de diferencia. Tenía 14. Por favor, los tiempos en que se usa la medicación y cuándo se puede, cuándo no. Perdón. Bien, según la ley, la interrupción voluntaria del embarazo es hasta las 14 semanas inclusive, ¿sí? Y la medicación que se utiliza es la que tengas. Esa es la verdad. Puede haber misoprostol solo, que se utilizan 800 microgramos, que son 4 pastillas, cada 3 horas por 3 dosis. Eso es como un estándar, aunque la Organización Mundial de la Salud habla de que se pueden usar más dosis. Pero eso es lo que damos generalmente. Y también se puede utilizar combinación de mifepristona, que es una droga nueva, acá en el país, que está recién ahora sintetizándose acá en el país, antes venían por donaciones, que se llama mifepristona y que potencia la acción del misoprostol. En el caso de tener mifepristona y misoprostol, se combina por estándar dentro del Ministerio de Salud. Las utilizamos la combinación a partir de las 8 semanas, pero se puede utilizar en cualquier edad que tenga. Es por una cuestión de costo que se utiliza a partir de las 8, pero es muy efectiva combinada. Y en vez de 12 comprimidos de misoprostol, se utilizan 4 nada más. Y al otro día. ¿Sí? Y aspiración, en nuestro hospital nosotros lo dejamos solamente para indicaciones, por una cuestión también de recursos. Es un hospital de nivel terciario, por lo cual no podemos internar a todos. No hacemos aspiraciones ambulatorias con anestesia local, a mí me parece algo, no me gustaría que me lo hagan, así que no lo hago. Prefiero que vaya por otro medio. Teniendo anestesiólogos, nos parece que cuando hay indicación se interna y se hace la aspiración y listo, creo que. Y Sí, analgésicos, sí, siempre damos analgésicos, ¿no? Gracias. Y por último, consultarte cuando dijiste lo de las pacientes de las prepagas. ¿En las prepagas esta práctica se hace o no la En están las prepagas hay grupos que por lo general están a cargo de estos centros y por lo general pasan la mayoría a aspiraciones, o sea, internas, directamente
las pacientes que vienen con prepaga o con obra social, nosotros lo que hacemos es hacerle la receta a la paciente, la obra social o prepaga le autoriza la medicación, se la da y nosotros continuamos todo lo que es el proceso de acompañamiento y de controles. Pero las obras sociales y prepagas se hacen cargo. Cuando no se hacen cargo, lo que se hace es, se le pide a la paciente que llame al 0800, haga la denuncia pertinente frente a la Superintendencia de Servicios de Salud de que no están haciendo la cobertura que deben, ¿sí? Y con ese número de secuencia le damos el tratamiento. Nadie se queda sin tratamiento, por más que la prepaga o obra social no le cubra. Igual ya es cada vez menos eso. Quería saber las edades estimativas. ¿Edades de pacientes que consultan? Mira, hay de todo. Hay desde 13, 14 años, pocas, hasta 43, 45 años. El otro día llegó una paciente con una ligadura tubaria, embarazada. Bueno, pasa. O sea, ningún método es 100%. Entonces esa paciente tenía obra social, sí, aviso. Tiembla. Lo que se hizo con esa paciente fue, como tenía obra social, se la volvió a internar, se la volvió a ligar y se hizo la aspiración. Pero edades hay de todo. Hay como un estigma, hoy hablábamos antes de entrar del estigma de la paciente adolescente que no se cuida. Yo lo veo al revés, creo que las adolescentes hoy día con el acceso a la educación sexual integral tienen más acceso a la información y se cuidan más. O me pasa a veces que viene una y las dos amigas quieren cuidarse, porque como ven a la amiga que viene, y yo directamente las hago pasar, las paso, les doy turno, no las mando a otro lugar. Porque para mí en realidad lo que estoy haciendo es prevención de IV. Entonces yo lo meto así, para mí es lo mismo colocarle un DIU o un limpiante a una que a otra. Por lo cual eso se ve mucho. O viene la madre y trae a las dos hijas porque ya vieron y aprendieron y no quieren que les pase lo mismo a la hija. Bueno, eso se da mucho. Entonces a veces uno aprende por la ESI o aprende a los golpes. Bueno, es así. Mejor por la ESI. Mejor por la ESI, obviamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, doctora, muchas gracias. Excelente explicación, da para más obviamente, pero bueno, vamos a continuar con las siguientes compañeras de la Mateada. Hola, bueno, mi nombre es Luli Moreno, soy militante de la Mateada, de la colectiva, somos dos compañeras que estamos hoy. Bueno, primero gracias por la invitación, por el espacio. Para nosotras, bueno, ahí por ahí pensaba un poco en las preguntas que le hacían a la doctora y bueno, por ahí el rol de la militancia de la organización, ¿no? Colectiva, popular, feminista, en estos espacios de acompañar, de codificar a veces la información. No todas, todos tenemos la misma posibilidad. Hablo desde las diferencias también porque creo que es ahí donde siempre está bueno, o por lo menos nosotras intentamos posicionarnos, que en tiempos donde la desigualdad es muy grande, también pensar en qué privilegios tenemos, como por ejemplo algunas saber leer y escribir, que no la tiene todo el mundo y que ahí también se decodifica la posibilidad de acceder o no a derechos, y un poco el rol de las organizaciones sociales o de nuestros espacios es un poco eso, como intentar multiplicar espacios que nos permitan acceder a derechos en las mismas condiciones a todos y a todas. Lo de hoy es muy lindo, lo de que contaba Juli. Para nosotras el Día de la Visibilidad Lésbica es un día para la memoria, para reivindicar a la Pepa Gaitán, que es un pilar. Bueno, que es un crimen de odio. La Pepa no pudo tener un juicio por crimen de odio. La Pepa era lesbiana, futbolera, una chonga, como la llamamos nosotras, y creemos en la posibilidad en estos tiempos también de cuidarnos en nuestras propias identidades y que no nos atrasen en el deseo y en el goce de lo que hemos podido construir.
porque realmente lo que está en disputa este tiempo, lo vemos recién, iba a venir otra compañera que no pudo venir porque hoy fue atacada por su pareja, o sea, nuestras vidas están atravesadas por las violencias y para nosotras es un espacio de poder visibilizar esto que somos y hacemos. Y también aprovecho en esta línea de la Pepa Gaitán, hay un juicio contra Pierina, estamos viendo la absolución por Pierina, una compañera lesbiana, artista de Necochea, que está siendo procesada y va a ser juzgada en breve por hacer un mural donde nombraba y buscaba a Tehuel, un compañero trans desaparecido. Y bueno, esas desigualdades que a nosotras nos duelen también nos motorizan para seguir construyendo por lo menos el mundo que soñamos y la sociedad que queremos. Nuestra consejería es, como decía la compañera, es un espacio integrado por personas que venimos de distintas trayectorias, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexual, intersex. Que bueno, que empezamos primero con acompañamientos en el 2017, cuando el aborto aún no era legal, haciendo un dispositivo de salud sexual, en ese momento bastante interesante en la articulación. Hoy por suerte tenemos otro rol ahí en todo lo que es acceso al aborto o al ILE, que es un poco más esto, ¿no? De decodificar la información, articular con los centros de salud de atención primaria, con el 0800 y la accesibilidad, la verdad, por lo menos en Capital Federal y en provincia, es muy buena y creo que eso es para cuidar y reivindicar todos los días. Pero bueno, fuimos encontrándonos en esos procesos y también construimos el espacio de la Matiada con el objetivo de visibilizar las violencias contra las violencias machistas, entendiéndonos, todas de alguna manera atravesamos en algún momento de nuestra vida una situación de violencia y a partir de ahí construir participación popular, ¿no? O sea, intentar acompañar a esa persona que llegaba, pero con el objetivo de transformarlo en una acción política para su futuro, digamos. Un poco la CONCE es eso, somos parte de los dispositivos de la Comuna 1 en estas redes territoriales que se construyen. Nosotras creemos que la única manera de construir vidas libres de violencia es a través de la organización popular, feminista, que necesitamos cuidarla en este tiempo, darnos el tiempo para militar, o sea, hay que militar, tenemos que construir una militancia amorosa, una militancia que sea hoy por hoy un refugio para muchas y muchos que la están pasando muy mal. Y la política para nosotras es la herramienta de transformación. Creemos en la política pese a todos los discursos que hay dando vuelta. No somos la casta, somos laburantes, algunas de la economía popular, algunas desocupadas pero que llevan adelante tareas de cuidado, algunas tienen un trabajo estable, otras del sector privado, pero todas y todos tenemos que defender lo que hemos construido, que son los derechos para todos y todas en este tiempo, donde lo que se pone en discusión son pocas cosas para nosotras que vemos el mundo últimamente bastante complejo, y es desear para toda nuestra sociedad cosas lindas o no desearle nada a nadie, lo cual, si ese es nuestra consigna, estamos muy mal como humanidad. Creo en la humanidad, creemos en la humanidad, pero hay que poder volver a las bases, ¿no? No entender tanta la rosca, sino pensar qué nos pasó para llegar hasta acá. Y nuestra pregunta en la CONCE es ¿cómo hacemos para discutir las desigualdades si no discutimos los privilegios? Y es importante discutir los privilegios, los feminismos populares sobre todo. Los privilegios hacen que dejemos de ver realidades, no por malas personas, sino por comodidades, que las queremos todas, pero tenemos que pensar que las queremos para todas y todos los compañeros. Nosotras estamos un poco en esa línea, en repensar cuáles fueron nuestros privilegios, qué dejamos de mirar, qué dejó de conmocionarnos, qué dejó de llamarnos la atención en un mundo que se discutía en un pleno consumo permanente de la vida. Para nosotras hoy ese es un eje, porque no entendemos la realidad, no la vemos, de verdad no la vemos, o sea, no podemos verla, pero sí entendemos que si discutimos desigualdad, si discutimos hambre, si discutimos los sistemas de redistribución, tenemos que discutir los privilegios que hemos conseguido algunas y que otras hace años que no tienen privilegios, pero años.
Y eso es un potencial que el feminismo tiene que recuperar, que mañana va a ser un eje muy importante para nosotras. Hoy es muy hermoso ver, porque todas hablamos de hambre y ajuste. Bueno, es que ahí está la discusión del feminismo. Es que queremos transformarlo todo, pero en ese transformarlo todo tenemos que poder construir las alianzas necesarias para hablarnos en primera persona, pero también en un colectivo que nos reúna a todas. Nosotras, para no hablar tanto, que yo sé de hablar un montón, hicimos un esquemita de lo que hacemos, porque queremos contarles lo que hacemos. Mientras Georgie les cuento una parte, yo les voy a ir mostrando cositas como así una titiritera que no soy. Hola, buenas tardes. Bueno, la consejería, como dijo Luli, es un espacio para mujeres y personas de comunidades LGBTIQ+. Trabajamos en duplas, que después esas inquietudes con las que van las personas, las trabajamos en forma grupal para poder llevar un abordaje mejor. Bueno, además del espacio de la consejería, también tenemos el espacio de bordado, que esas son algunas de las cosas en las que se fueron haciendo. Bueno, también cortamos la consejería itinerante, que es llevar la consejería a las plazas. La Comuna 1, la 8 y la 3. En donde ahí hacemos actividades más del estilo lúdico, con el objetivo de capacitar y sensibilizar, tocando diferentes temáticas como la igualdad de género, salud sexual, diversidad sexual, vínculos libres de violencia, salud mental y trabajo y cuidados. Bueno, ahí retomo un poco, acá trajimos algunos bordados para mostrarle. El espacio de taller de bordados surge un poco de los espacios de consejería como individual, donde bueno, muchas mujeres que llevan con situaciones de violencia estaban atravesadas por mucha soledad, por mucha angustia, por mucha depresión, y ahí fuimos creando este dispositivo con el objetivo de construir un espacio, un horario para solo bordar, escuchar música, leer poesías, escuchar canciones e intentar conectar con otra cosa, ¿no? De esa cotidianidad que muchas veces es difícil, poder conectar con los colores, con otras texturas, con la posibilidad de creer que es posible salir de esa situación que muchas veces es muy difícil para muchas mujeres lesbianas, travestis, trans, es difícil salir del círculo de la violencia. Este espacio además se fue transformando después en espacios de venta para compañeras que necesitaban tener un poquito más de ingreso, entonces empezamos a ir a las ferias, entonces vendimos, participamos en la Feria del Filo, estuvimos ahí un tiempito en las redes sociales. ¿Quieren levantarlo un poquito para que vean? Sí, estas son nuestras. Si quieren, pásenla. Ahí está. Y estos son para el 24 de marzo, que son los pañuelitos que estamos haciendo. Pero un poco eso, como nosotras creemos en que el feminismo tiene que construir espacios de encuentro para pensar, pero no para pensar la política, sino para pensar cuál es nuestro deseo, nuestro placer, rediscutir la maternidad, los mandatos de la maternidad, por qué nos da miedo un embarazo o no. Cuando Eli preguntaba si había retrocesos, por ahí la doctora decía que no, pero quizás el retroceso no es en el deseo. Nosotros estamos convencidas de que la persona que desea maternar, va a maternar y nada va a poder impedir esa maternidad. Así como también la persona que no quiere maternar, nadie va a poder impedir ese no deseo de maternar. Ahí creo que hay que construir eso, ¿no? El Estado de qué manera está para acompañar ambos deseos, ambos proyectos de vida. Porque cuando el aborto era clandestino, era ilegal, las mujeres abortábamos. Abortábamos en la clandestinidad, con todos los prejuicios, con todos los mandatos encima, pero se abortaba. En condiciones horribles, sí, pero nunca dejamos de abortar. Nunca vamos a dejar de atravesar los deseos. Lo que sí está bueno es que sea cuidado, que sea en armonía, que sea por decisión personal, que sea acompañado, que sea con la mayor posibilidad de tener información, pero no van a poder recortar los deseos que tenemos. O sea, ahí sí hay que estar atentas, porque ¿nos van a meter miedo? Sí, nos van a meter miedo. ¿Nos van a decir bruja? Sí, pero siempre nos dijeron bruja. Lo que hay que intentar recuperar, que es lo que intentamos nosotras en nuestros pequeños espacios, es saber que hay una subjetividad colectiva que no puede venir a atrasarnos a nosotras en nuestra subjetividad individual. O sea, nosotras
muy solas y soles, y eso no es verdad. Segundo, porque nos quieren hacer creer que hemos hecho todo mal en nuestra vida, y eso no es verdad. Y segundo, porque estamos atrapados en una serie de redes sobre información, mensajes que la verdad hay que dejarlos un rato para aprender un poco más a construir en comunidad. Si no salimos de ahí, vamos a estar muy limadas. O sea, las compañeras ya no vienen por situación de violencia, vienen porque tienen angustia, depresión, ataques de pánico, miedo a quedarse sin laburo, miedo a no poder mandar a los pibes a la escuela. La salud mental comunitaria es para nosotras un eje que hay que volver a poner. Estamos todas medicalizadas, o sea, la gente toma medicación para todo, o sea, no podemos seguir en un mundo que parece que nos quiere bien cuando nos están llevando a lugares que no son los nuestros. Nuestros lugares son colectivos, siempre fueron colectivos. Tomarse una birra con amigas, tomar unos mates en el parque, reírse, disfrutar, construir alegría pese a un contexto que realmente es complejo, pero que no le podemos regalar nada, pero nada a la gente que nos quiere deprimida. O sea, nosotras no vamos a estar deprimidas, vamos a estar organizadas, vamos a estar con ganas de pelear, con ganas de luchar, pero no nos van a ver deprimidas porque sabemos lo que eso implica. Y bueno, y nosotras tenemos como nuestras banderas en estos pañuelitos la posibilidad de construir esa solidaridad como bandera y la justicia social como camino y como destino, y de esa, compañeras, nosotras no nos vamos a mover. ¿Una pregunta? Nos preguntan la dirección de dónde están. Estamos en Uruguay 69, lunes y miércoles nosotras, y martes y jueves una organización hermana que se llama No Tan Distintas, que laburan con mujeres, lesbianas, travestis y trans en situación de calle. Las esperamos. Nosotras estamos de 18 a 21 y las compañeras de 10 a 18. O nos escriben también por las redes, vengan a abordar si quieren. Es un espacio único donde te reciben con mucho amor, con mucho cariño y mucha contención. Así que es súper recomendable y amor que la verdad. Bueno, muchas gracias, compañeras, por visibilizar el trabajo que hacen en el territorio. Y ahora le damos la palabra a María Cristina de Orgulloses de Construir Comunidad. Hola, Gracias. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo me voy a parar, así las veo. Por algún extraño motivo me siento como un poco nerviosa. Hace rato que no participaban ustedes en actividades feministas así integradas, que trabajaran en distintos espacios y distintas orgas. Habíamos perdido como el ejercicio. Y bueno, acá hay un montón de compañeras de Orgulloses con las que trabajamos también en el territorio. Quisiera retomar el concepto de la subjetividad colectiva y atarlo un poco con la pregunta de la compañera de si pasa que hoy llegues a un consultorio con miedo a ir presa porque te haces un aborto, y retomar un poco esto de que las mujeres abortamos siempre. Abortamos, el Estado lo permita, no lo permita, alguien nos diga algo, no nos lo diga. Y creo que lo que logró el feminismo es construir una subjetividad colectiva alrededor de la idea de la interrupción del embarazo y de que no somos asesinas. Y me parece que lo logramos y creo que convencimos a gran parte de la sociedad. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos hecho un plebiscito, que era una idea, ¿se acuerdan? Hacer un plebiscito acerca del aborto. No tengo idea qué resultado hubiera tenido en ese momento. Yo lo que sí creo hoy es que hoy no tenemos organizaciones pro vida en la puerta de los servicios de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva o en la puerta de las organizaciones haciendo protestas como sí pasa en otros países. Y me parece que eso tiene que ver con esta subjetividad colectiva que es fuerte. Y que me parece que dentro del esquema de ni un paso atrás es lo que más tenemos que preservar. Que me parece que hoy esta idea, este grupo, el libertarismo, esta idea totalmente del individualismo, lo que quiere hacer es destruir eso. Y me parece que hasta nos tienen un poco de miedo porque inclusive creo que van con mucho paso de plomo
a la hora de empezar a atacar la educación sexual integral, la interrupción del embarazo. Me parece que podrían haber hecho cosas más violentas y me parece que van de a poco. ¿Por qué? Porque construimos esta subjetividad colectiva de que somos muchas, nos acompañamos y hasta nos tienen un toque de miedo. Y después quiero tomar otro comentario que nos traía la referenta de la consejería, que es que no tiene un espacio físico. Y ahí, bueno, yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, me formé ahí, entonces, lamentablemente, o por suerte, o por otra cosa, siempre yo hago este comentario. No vamos a tener equidad real hasta que no haya una distribución equitativa de recursos. Plata. Y siempre la plata, cuando se le recorta a las mujeres. No va a ser ni la primera ni la última experiencia en la que vemos que hay una ley que determina o no determina presupuesto, pero que sin embargo esa política pública debe ser llevada a cabo por feministas que tienen la voluntad, el deseo y muchas veces son voluntarias para llevar a cabo la política pública. Cuando hubo Juli, a quien le agradezco haberme invitado, y también agradezco a DUA y a PUA, que son los sindicatos que sostienen la universidad pública, porque a veces parece como que la universidad la sostienen solamente quienes van a formarse, y se olvidan de que hay alguien que te abre la puerta, que hay alguien que te inscribe, que te hace tu título, que hay una docente que está parada del otro lado, que es una trabajadora. Hay como una especie de desconexión. Eso para mí tiene que ver con la cultura, ¿no? Una desconexión de que un docente es un trabajador o una trabajadora, ¿no? Como deberías hacerlo por solidaridad. Si a vos te gusta enseñar, ¿por qué no lo haces gratis? Te la honore. Y lo mismo pasa con las feministas. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a sacar normativa que nos implicaba a nosotras y a nosotros, a todos como sociedad, formarnos en materia de género, ¿cuál era la propuesta? Que se enseñara cómo. Que lo enseñen las feministas, y para ustedes es militancia, enséñenlo gratis. No sé cómo, pero siempre terminamos sin plata nosotras. Entonces ahí en ese sentido me parece fundamental. Orgullosos también cree todavía en la política, todavía. Y sí nos parece fundamental, en un momento me acuerdo que hubo una campaña que decía feministas en las listas. Que haya feministas en los espacios de gestión y de conducción en todos lados. En todas las listas políticas, en los espacios de representación, en los espacios formales de poder en los que por el momento todavía abonamos y creemos como el modelo de la democracia. El desafío que para mí, bueno, el feminismo existe hace muchísimos años, no arrancó en el 2015 y en el 2005 con la sanción de la educación sexual integral, sino que existe hace muchísimo tiempo, y para mí el desafío es este. Me quedo con el concepto de la subjetividad colectiva, que en realidad lo que tratamos de hacer un poco es eso. No hay una ley que vaya a transformar las relaciones sociales y culturales. Igual que bien que hizo el feminismo, en que el aborto es una ley. ¿Se imaginan si hubiera sido un decreto? Hoy no había más aborto, y ahí sí habría miedo de ir a atenderte a un consultorio, porque el DNU obviamente lo primero que hubiera incluido es la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Entonces ahí el territorio, cuando Juli me invita y me dice que vamos a hablar de territorios, yo me quedo, ¿viste? Como, ¿y qué le puedo decir yo a las trabajadoras de la universidad sobre los territorios? Bueno, el territorio es aquello que rompe con la simulación y la corrección política, que es algo que también es un producto también de nuestra lucha feminista, que es, hicimos la ley Micaela y se arma algo de lavado de cara para la ley Micaela. La ley de prevención de violencia de género, pero a veces no tiene presupuesto en algunos territorios. La ley de educación sexual integral, pero te dan una jornada de un día en una escuela y si ese día te enfermaste, no pudiste ir, o si en ese año hubo paro, entonces te sacan la jornada de ESI para agregarte horas de matemática. Ya está, no tuviste educación sexual integral. Interrupción legal y voluntaria del embarazo, pero no tenemos un registro total nacional donde tengamos todos los médicos que no son objetores de conciencia. Entonces ahí es donde los territorios tienen un sentido, que es para descubrir qué pasa de verdad. Tenemos ley de paridad, pero sin embargo, cuando vamos a ver todos los cargos ejecutivos y de conducción están ocupados ¿por quién? Por hombres. Todo aquello que implica una rosca está ocupado por un varón. El concurso está ocupado por varones. ¿Por qué? Porque se eligen entre varones. Todo aquel lugar, un director nombrado a dedo, y en general es un varón. Así que yo celebro que en este caso a PUA tenga entre sus principales conducciones a una mujer que es Julieta Vitulio. ¿Qué hacemos en Orgullosos?
por qué se relaciona con todo esto? Bueno, Orgullosas nace en el año 2020, en el contexto de la pandemia, con un montón de ansiedad, encerradas en nuestras casas, entre Sabrina Papaterra, que está ahí sentada, y yo, pensando. De hecho, nacemos en realidad en el marco universitario, trabajando con la Facultad de Psicología, con el área de bienestar estudiantil, trabajando yo también en el protocolo de género de manera voluntaria y ad honorem, porque una manera en la que podíamos armar el protocolo era sin plata. Si lo hacen sin plata no hay problema, nadie se opone, háganlo sin guita, no pasa nada. Trabajando en ese territorio, en el territorio de la universidad, y nosotros les podemos contar, bueno, arrancamos ahí con formación. ¿Por qué? Porque para construir esta subjetividad colectiva necesitamos que la gente sepa qué significa la perspectiva de género. El otro día, en el discurso pedorro de Adorni, cuando Adorni dice que va a sacar la perspectiva de género del Estado Nacional, no sabe qué está diciendo. Él creyó que únicamente estaba prohibiendo que pusiéramos la X cuando decimos todos, todas o todes. ¿Por qué? Porque no sabe qué es. Y la población tampoco sabe qué es. Y eso había sido un gran avance del feminismo, que es que la gente se haga preguntas. Entonces, con Orgulloso lo primero que dijimos es: está bárbara la ESI, está bárbara la ley Micaela. Pero si cuando voy a tener mi curso de ley Micaela es un curso que le puedo dar siguiente, completar un forms, y aprobé mi curso, y no sé si va a tener tanta modificación en la realidad subjetiva de las personas. Si la educación sexual integral es solamente una jornada de un día en la escuela, ¿qué pasa con esas personas que no llegaron a tener ESI? ¿En qué momento modificamos esa construcción cultural? Porque en realidad hay un discurso del empoderamiento que a veces es mentiroso, que le habla únicamente a las mujeres como responsables de su propio empoderamiento y de su propia autonomía física, económica. Y en realidad hay un sistema de opresión. Yo no quiero pasármela incomodando mujeres interesadas por la temática, diciéndoles que no se esforzaron lo suficiente para llegar a tal o cual lugar. Yo quiero incomodar a los tipos. Porque para que se termine la violencia en un lugar, yo no tengo que hacer estas reuniones contándonos entre nosotras que un comentario machista es violencia. Yo tengo una reunión llena de tipos diciéndole que un comentario machista es violencia y que sos un violento cuando lo decís. Entonces, en el territorio, ¿qué vemos? Vemos cómo fallan todas las leyes. Vemos cómo falla la ley Micaela y tenemos un montón de funcionarios y funcionarias que dicen barbaridades, porque si Adorni hubiera recibido una correcta ley Micaela no podría decir lo que dijo. El presidente ayer que dice barbaridades y que seguramente no hizo su curso de ley Micaela como corresponde. Vemos la falla en la educación sexual integral, donde se reduce una clase de salud reproductiva, como si el único objetivo fuera prevenir embarazos no planificados y prevenir las infecciones de transmisión sexual sin dar otro tipo de contenido. Entonces nos enfocamos en dos grandes objetivos. El primero, poder aportar en territorio lo que la formalidad no te pudo dar, si fuiste a la escuela y no tuviste educación sexual integral, como querías, con todo lo que querías preguntar. Vos querías preguntar, ¿cuándo puedo tener mi primera vez? Vos querías preguntar, ¿qué pasa con el sexo entre personas con vulva? Bueno, son preguntas que no se hacen en el marco de la educación sexual integral formal. Y muchas veces va a depender del ideario institucional, peligro, porque el ideario institucional en una escuela es una cosa, en el normal 12 es una cosa, y ese ideario institucional en un colegio confesional, es otra cosa. Cuidado con eso, que gran parte de lo que enseñamos como parte de la educación sexual integral viene de un decreto. ¿Qué quiere decir? Y que podemos volver a la lectura formal de la ESI, donde dice que es de acuerdo al ideario institucional. Entonces ahí te enseñan, sin ofender nada de tipo religioso, pero te enseñan contenido religioso en lugar de información científica, que es el tono que tiene este gobierno además en particular. Vuelve la charla de Johnson. Y vuelve el videíto de la nave espacial. Donde después te venden toallitas al final. Y después, por otro lado, el punto en el que nos enfocamos es en tratar de meternos en los espacios del Estado que tienen la aplicación de la ley formal. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, lo que tratamos de hacer es de fomentar la educación obligatoria, no es que lo digo, me escucho a mí misma y digo, qué autoritario esto. Fomentar la educación obligatoria en perspectiva de género, en todas las áreas y en todos los niveles. No nos sirve que sea un curso optativo para que venga él o la que quiera. Porque claramente la gente que va a venir ya está interpelada por el tema. Nadie ve una charla de prevención de violencia si es un violento, pero ¿quién necesita la charla? El violento. Entonces,
perdóname, pero yo creo primero que hay que hacer una fuerte autocrítica de los feminismos, ¿no? Tenemos una historia en los últimos tiempos bastante compleja. Después, para que la sociedad, no la gente, porque también ahí estamos paseando de bastante contenido, para que la sociedad pueda estar interpelada, no se requiere obligar a que participen de un curso de género, por mejor dado que esté. Se requieren un montón de acciones colectivas, en ese sujeto colectivo del que hablábamos, se requieren un montón de acciones colectivas coherentes, pero también tenemos que decir que nosotras, cuando empezamos a ver que había posibilidades de gobierno en distintos ámbitos, nos empezamos a matar entre nosotras para ver quién llegaba primero. Y esta es la fuerte autocrítica que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacerla? Porque ganó Milei. Porque no ganamos nosotras. Porque nosotras ganamos la calle, ganamos un tiempo, ganamos un montón de cosas. Además, pensar desde dónde hablamos. Hablamos desde la Universidad de Buenos Aires y ahí está el privilegio de lo que vos decías, Luli. Es decir, no estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de un lugar de privilegio, pero de los que... Exactamente. El Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidades tenía en su cúpula mucha gente salida de la universidad, de las universidades nacionales y de la Universidad de Buenos Aires. Bastante dejaron que desear en su gestión. No es tiempo por ahí de autoflagelarnos, pero sí es tiempo en algún momento de decirnos mirándonos a los ojos las cagadas que nos mandamos nosotras también. Cuando yo voy a una marcha y en la marcha hay compañeras al lado mío de una organización y yo les digo permiso, quiero pasar al baño y me dicen no se puede romper la columna, no entendimos nada. Ese es el problema, no entendimos nada. Entendimos e hicimos un montón y hubo un montón que no entendimos nada. Yo creo, desde mi poca perspectiva política, que lo que dijo ayer Milei fue muy grave, que por supuesto condiciona a la profesional del hospital de clínicas, que la profesional de clínicas necesita presupuesto que no le daban antes y mucho menos le van a dar ahora, que no hay un Ministerio de Salud, porque ya dejó de ser Ministerio de Salud. Y para mí, todas esas cosas no hay que tomarlas a la ligera. Por supuesto que tenemos que pensar en el deseo, qué es lo que nos conmueve, qué es lo que nos... hacia dónde vamos, volver a las bases, volver a encontrarnos, volver a abrazarnos, pero no repitiendo esquemas de los tipos. Perdóname, profe. ¿Cómo es tu nombre? Eli. Eli. Yo voy a tomar de Eli algo, pero también voy a disentir. Yo no voy a estar... yo celebro lo que hicimos, yo no nos voy a cuestionar por los modos, porque si no es como que siempre las minas nos cuestionamos por los modos, ellos nunca se cuestionan por los modos, en la historia sigue siempre igual. Nos peleamos por los cargos, y sí, la política que de última deberíamos revisar tiene ese modo, y si vos no te ayornás a los modos te quedás afuera. Yo celebro a las mujeres que llegan y que llegan a los espacios, y por sobre todo celebro cuando son feministas, porque no todas las mujeres, por ser mujeres, son feministas, o sea... No, tener vagina no te hace feminista necesariamente. Y por otro lado, yo que en el repensar los feminismos sí me agarro de esto de querés pasar y no podés romper la columna, me agarro de la política de la cancelación. Eso sí es para reflexionar si querés, para con la sociedad, una sociedad que para mí hizo un esfuerzo, me parece que ahora Milei tira por tierra todo esto, pero que sí hizo un esfuerzo de reflexionar todo esto que le tratábamos de explicar y que la gente no lo sabe. La gente no sabe que el 70% de las personas más pobres son mujeres. Se llenan la boca hablando de la educación y las mujeres que educan son esas personas que se van a las 6 de la mañana de su casa, que se tienen que ir a trabajar muy lejos, que están precarizadas, que vuelven a la tarde-noche, que sus hijos ya hicieron la tarea, que se tienen que poder cuidar entre ellas, que están solas, que no tienen ningún tipo de acompañamiento, más que algún plan del Estado y la gente considera que ese plan del Estado les resuelve, no sé, las hace millonarias y se compran autos. Y cuando se discute educación no se discute eso. Ni tampoco discutimos que el 70% de las personas más ricas son hombres. Son varones. Entonces, ¿quiénes tienen los recursos? Los varones. Política hacemos en todas partes. Política hacemos en las asociaciones civiles, en las organizaciones, en los sindicatos, en las escuelas. Y si quieren les digo el producto que yo veo. A ver, que la universidad sea un lugar de privilegio, lo que quiere decir es que debería ser referente en materia de derechos.
La Universidad de Buenos Aires es un referente social para la comunidad. Les tiro una anécdota chiquita. En el barrio de Caballito teníamos un problema con los generadores en una vereda. El Estado no le dio bola a nadie hasta que la Universidad de Buenos Aires mandó una nota. 4 horas después estaban retirando los generadores. ¿Por qué? Y porque es una institución valorada y respetada por la sociedad y la comunidad. Con lo cual, cuando la universidad se expresa, y la sociedad presta atención. Ahora, ¿qué producto, si quieren, en territorio recibimos de los y las profesionales de la Universidad de Buenos Aires? Que no tienen perspectiva de género, ni siquiera las personas que quieren tenerla. Las profesionales de la salud que se gradúan, no se gradúan con perspectiva de género. Ni saben que este servicio existe. Y estudian al lado, en el mismo lugar. Y no saben que existe esa formación. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género en la Universidad de Buenos Aires es una decisión voluntaria de él o de la docente que está interpelando el tema. Doy clases en el Pellegrini. ¿Está la educación sexual integral dada como corresponde en el marco de la transversalidad? No. Depende de que haya docentes con perspectiva de género que tengan ganas de darle y de enseñarle a sus compañeros y compañeras. Para que la educación sexual integral exista dentro del marco educativo, tiene que existir padres que la pidan. ¿Dónde está la presión si no? Si vuelve tu hijo y te dice que hace 2 semanas que no tiene matemática, ahora si vuelve tu hijo y te dice que nunca tuvo su jornada de educación sexual integral, nadie sabe qué es la educación sexual integral. No tienen idea, creen que es enseñar a tener sexo. Y que claro, que integral significa eso. Significa que además, como incluimos la palabra placer, que da un montón de miedo, significa eso. Y yo sí creo en la formación obligatoria, por lo menos a los agentes del Estado. Y después también en el sistema de educación formal. Entonces, con las leyes que tenemos y con las que existen, que no se pueden modificar, porque si hoy podemos abortar en libertad, es porque existe la ley. Porque todo lo que no sea ley vamos a empezar a ver cómo se empieza a desarmar. Y las leyes son ese consenso social y político que se requiere para que una política quede establecida. Entonces, desde Orgullosos nos ocupamos en llevar formación y capacitación a quien la requiere y que la quiere y generar estos espacios de comunidad para poder entender, comprender y multiplicar. Nosotras hemos llegado a formar a 300 talleristas que puedan multiplicar los talleres. También lo que conseguimos fue presupuesto para que le paguen esos talleristas en programas que del Estado nos pedían que sean gratuitos, que se le aporte algún tipo de financiación. Y para incorporar la perspectiva de género en todas las formaciones que haga el Estado, que tengan que ver con formación laboral. El Estado debe tener en todos sus estratos formación con perspectiva de género. Los trabajadores del Estado somos privilegiados si querés los trabajadores del Estado, que somos trabajadores, ¿no? Porque también sabemos que hay un sistema de informalidad y precariedad que el Estado es el primero que la impulsa y que la lleva adelante. Nosotras creemos en reforzar las redes feministas que construimos con otras organizaciones, en llevar a territorio toda esta formación, pero por sobre todo en ir a los espacios, cuando nos llaman a Orgulloses, nos llaman a veces, trabajamos mucho el tema de prevención de violencias en el mundo del trabajo. Entonces, si un municipio o alguna organización tiene que aplicar la ley Micaela, bueno, nos puede llamar a nosotros y le generamos el plan de capacitación. Y ese plan debería ser un plan obligatorio, no un plan optativo de una formación de género. Los protocolos de género. Para mí son puntos, estas leyes, que no son las que resuelven, sino que son puntos a través de los cuales nos podemos empoderar y también a través de los cuales podemos pedir presupuesto. La solicitud de presupuesto para el área de la consejería y para que tenga un lugar debería ser algo que estemos reclamando desde toda la universidad. No un reclamo particular individualizado de un grupo de compañeras. Todas las que trabajamos en algún lugar, mira, no soy del partido político de las compañeras del Ministerio de Género, ¿sí? Pero yo sí respeto el trabajo que se hace desde los lugares institucionales. No tengo claro cómo trabajaban ahí adentro, porque tampoco fui parte, pero tanto de los dispositivos que se armaron en la provincia de Buenos Aires de salud sexual y salud reproductiva. Si querés, desde la formalidad del protocolo de género en la Universidad de Buenos Aires, ¿pudimos cesantear y sacar de la universidad a todos los violadores? No. Hay muchos que siguen ahí, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo no estoy más, pero se hizo un gran esfuerzo por llevar adelante una política en la que por lo menos los tipos se miraran entre ellos y dijeran, che, hay ciertas cosas que no podemos hacer más. Las fiestas con estudiantes no dan.
feminista. Y si querés, mi crítica más grande es la de separarnos partidariamente. Yo antes de mi partido político soy feminista. Y a veces lo digo en las reuniones de mi partido y se descomponen. Y bueno, pero tiene que haber feministas en todos lados. Y esa transversalidad que nos da entender que existe una opresión y que lo que queremos cambiar es un sistema que es colonial, patriarcal, que es una presión de formar una familia, mamá, papá, nene, nena, que no existe, que nos impusieron, en un modelo de cuidados que no funciona más. Porque la discusión es de los recursos. La historia de la humanidad es la historia de cómo podemos garantizar y se distribuyan los recursos económicos. Nosotras cuidamos y ellos se llevan la guita. Y eso pasa en todas las organizaciones. ¿Cuántas veces nos dijeron que no hay plata para la bandera, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, no hay plata para el micro? Pero compran un montón de otras cosas y hay plata. Desde nuestra organización territorial en la que tenemos casita en Estrada y Centenera, vamos a abrir un centro, vamos a abrir un espacio de consejería. Nosotras seguimos llevando educación sexual a los territorios, hacemos salir a la calle, nos vamos a la puerta de las escuelas, interpelamos a los y a las jóvenes, invitamos a las familias. Nosotras nuestros talleres de educación sexual integral a veces tienen muchos papás, muchas mamás, muchas tías, muchas abuelas. Muchos niños y niñas se crían con sus abuelos y sus abuelas. Entonces es importante la educación sexual integral en estos espacios no formales para poder entender qué es y para poder pedir su efectiva implementación. Ni un paso atrás significa que no vamos a dejar de pedir lo que nos corresponde, significa que no vamos a permitir que todo lo construido se desfinancie, porque otra manera de poder terminar con las políticas públicas es la desfinanciación de las mismas. Y por otro lado no tenemos que permitir que este discurso, que está para mí invadiendo todos los territorios, llegue a nuestros aliados. Y que como hoy el tema no esté tan en agenda, se nos den un poco vuelta y nos quieran recortar el presupuesto. No, el tema del feminismo está en agenda igual. Como estaba hace 2 años, está en agenda igualmente ahora. Porque si no, vamos a perder el acompañamiento, o sea, hay que meter presión ahí. Si no, todas esas personas que, como el tema estaba de moda, lo apoyaban, y ahora ya que no está tan de moda, lo podemos desfinanciar. En este proceso de financiación se quedaron un montón de compañeras sin trabajo, así que volvemos a hacer hincapié sobre el tema del empoderamiento económico, de las redes económicas, formar redes de emprendedoras. Nosotros estamos armando una red de emprendedoras con el objetivo de que las mujeres que participen en red se puedan potenciar. Los hombres trabajan en red, los hombres empresarios trabajan en red, hay pocas mujeres empresarias. Trabajar en red quiere decir que si hay 4 de nosotras que hacen bombachas, compremos juntas el elástico porque nos sale más barato. Esas son las asociaciones empresarias, que están llenas de tipos. Creo en el empoderamiento económico de las mujeres, creo en la distribución de recursos, de orgullosas creemos en la política, creemos en la formación y creemos que estos espacios son fundamentales para la transformación de la sociedad. Así que nos vemos mañana, celebro esto, celebro el paro que van a hacer el 14, las acompañamos y nos acompañamos en la vida. Me parece que tenemos que hacer más encuentros de estos. A mí me quedan un par de preguntas para la doctora, una para las chicas. Antes de terminar, no sé si alguna compañera quiere hacer alguna consulta más, alguna pregunta más. No se vayan, hacemos las preguntas, las responden las compañeras y nos sacamos acá, Laura. Ahí te doy el micrófono. Pregunta Laura, pregunta acá la compañera, responden. Soy tipo maestra ciruela. Y después de eso, les pido que no se vayan y nos sacamos una super foto. Lamento no preguntar, sino decir. No tenía dudas, no tengo dudas sobre lo que escuché, sí hacer una reflexión como trabajadora, militante sindical, dirigente sindical, militante política. Estamos en un momento bisagra en donde hay un gobierno nacional, que no lo voy a personalizar en el Poder Ejecutivo, sino en todo el gobierno, en donde ven a destruir y a romper todo lo que hemos conseguido en la historia de la democracia de este país. Y nosotras como mujeres y trabajadoras somos parte de esa lucha de conquista de derechos. Creo que no hay que correr todavía el ojo de que hay más del 50% de la sociedad que sigue bancando a las políticas de este gobierno, a pesar que muchas mujeres también votaron este gobierno y las políticas que quiere implementar
van en contra de las mujeres jóvenes, niñas y adultas mayores. Y las jubiladas, por supuesto, y pensionadas. Me parece que es momento, mañana tomamos territorio al salir a la calle una vez más, pero es necesario este territorio más seguido entre nosotras también y por supuesto que también con los varones. Si hay mujeres que, a pesar de saber que ve un candidato que podía ir en contra de todos sus derechos adquiridos como colectivo de mujeres y diversidades y fueron y lo votaron, necesitamos seguir trabajando ahí. Por eso creo que no hay que dejar de juntarnos y hablar, no hay que dejar de juntarnos y discutir, disentir, debatir y acordar. Creo que ese es el camino para poder seguir sosteniendo esta democracia. Insisto, creí que esto nunca lo iba a vivir. Lo de ayer me parece aberrante y me preocupa muchísimo que los espacios políticos y las organizaciones no hayan hecho una denuncia o hayan reclamado algo. Ni quienes tuvimos la posibilidad de ver esto, esa aberración de mensaje y lo peligroso es la comunicación que utiliza también el gobierno para con la sociedad a través de las redes sociales y por la televisión. Todo pasa, todo pasa, todo pasa y cuando pasa lo naturalizaste y cuando lo naturalizaste perdiste. Entonces creo que estamos en ese camino muy peligroso en donde no sé qué pasa, no sé si es lo que importa más la coparticipación, yo creo que todo es importante, ¿no? Pero parece que si resolvemos la coparticipación después discutimos lo otro. Y mientras tanto hay inflación, no hay salarios, la guita no alcanza, te suben los alquileres, las compañeras, los compañeros se cagan de hambre, no se puede, gente que pierde su trabajo, compañeros, compañeras en la informalidad. Entonces tenemos que empezar a poner prioridades también nosotras, creo, ¿no? Que no solamente es ir correr atrás de la agenda política nacional, como lo vinimos haciendo durante tanto tiempo. Era una reflexión, compartir mi preocupación y angustia por el silencio que noto en los lugares donde sí se toman decisiones con respecto a las cosas que están pasando. Porque si no, siempre las que ponemos el cuerpo somos las mismas. Y las instituciones no están respondiendo, y el sistema no está funcionando. Porque hay cosas que por supuesto que hay cosas que están mejor que hace 20, 15, 5 años atrás. Pero el sistema sigue roto en su totalidad y no funciona al 100%, porque siguen escondiendo abusadores, acosadores, violadores, maltratadores en las instituciones públicas y privadas. Entonces creo que por eso es importante que ojalá y cada vez que podamos nos sigamos juntando y seguir hablando, conversando y compartiendo ideas y poder generar políticas públicas nosotras también o políticas sindicales también para continuar en el camino de la democracia y no ceder nunca más nada de lo que hemos conseguido en la vida de nuestra República Argentina y en la democracia. Un dato interesante sobre las juventudes y el tema de derechos. Se hicieron un par de estudios, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que indican que los jóvenes menores de 25 años, en particular varones, tienen una visión muy conservadora y antiderechos. Entonces, decir que los jóvenes, a veces parece, ay, los jóvenes de 13 años, no, en su mayoría, y eso es una tendencia del voto. Una tendencia del voto, que el voto masculino se encuentra en los extremos totalmente polarizado hacia la izquierda y hacia la derecha, y que en los centros se encuentra el voto femenino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres tienen el voto más centrado, tienen una mirada más racional, no se llevan tanto por esta cosa de la emocionalidad. Dos cosas, ¿qué le queda a las mujeres jóvenes, pobrecitas, con este grupo de varones con el que van a crecer? Hacerse lesbianas. Tiene que haber una cantante de y a veces sí tomo que el feminismo es una distancia entre la mujer que está el sujeto que supuestamente tratamos de defender y la construcción subjetiva política feminista que a veces por la que siente rechazada. Siento a mi mamá diciéndome, las feministas me odian porque soy ama de casa y consideran que no soy importante. Para mí ahí fallamos. Cuando la persona que es la trabajadora de su casa, que es por la que nosotras militamos, cree que no tiene nada que ver con nosotras. Esa para mí es el fracaso más grande que tuvimos. Eso.
sabe que no la termino más. Yo provengo de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y a veces nos encanta el sonido de nuestra propia voz, ¿no? Nos la pasamos haciendo diagnóstico, y el diagnóstico. Y yo ya estoy hasta acá, del diagnóstico. Entonces, les pregunto a ustedes que están en el territorio, se viene escuchando así como que la política, en estos términos tan abstractos, abstrusos, que la mencionan, no llega con su discurso a las personas que no acceden a sus derechos. O sea, los que están caídos para abajo de la lona o sobre la lona. 10 pisos más abajo de la lona. Y dicen que las personas que no tienen derechos, no les interesa obtenerlos. Y que por eso tenemos que tener otro tipo de discursos. Que si hablamos de la antigüedad, de las vacaciones, el salario, las licencias parentales, bueno, etcétera, etcétera, eso a las personas que nunca lo tuvieron, no les interesa acceder a esos derechos. Y como ustedes están en territorio, ¿no? Yo quiero confirmar, para mí es una hipótesis falsa, pero quiero confirmar que esa hipótesis es falsa. Y lo que no quieren hacer es laburar en territorio, que esa es otra cosa distinta. Cantemos un tema, porque no vamos a poder responder esta pregunta. Desde nuestro lugar, es muy difícil en esta etapa hablar desde las certezas, porque si hay algo que carecemos, creo, quienes estamos militando o participando en espacios colectivos, es tener alguna certeza. Sí, es cierto que desde hace muchos años, yo diría por lo menos 15, 20 años, se ha profundizado mucho la desigualdad económica, cultural, simbólica, o sea, hay mucha desigualdad. Y esa desigualdad, hay una parte de eso que cuando uno se aleja, cuando los proyectos políticos colectivos se van alejando de los sectores que más necesitan de esos derechos o de disminuir la desigualdad, esos lugares los ocupa otro espacio. Las redes sociales en algunos casos, la televisión en otros, las iglesias evangélicas en otros. Entonces hay cierta, por lo menos análisis de que sí de alguna manera hay algo de esto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, no podemos perder el derecho a las vacaciones. Y a mí compañeras me lo dicen, pero yo nunca tuve derecho a las vacaciones. Desde hace 50 años que laburo en la feria. ¿Qué son las vacaciones? Bueno, no, y no tenemos que perder el aguinaldo. Yo nunca tuve ahí. O sea, hay algo de lo que nosotras, digo, que es esto, ¿no? Cómo nosotras volvemos a hablar con una parte de nuestro pueblo que dejó no tenemos diálogo, o fuimos perdiendo el diálogo. Yo hablo en un plural, porque para mí el desafío es eso, es asumir que esta derrota, digo, de cosas pequeñas que son muy poderosas, es una derrota colectiva. De derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, pero perdimos un canal de comunicación con buena parte de nuestra sociedad que estaba en otro lugar. Que era eso, que nosotros veníamos diciendo, esto es una anécdota, ¿no? Decíamos, che, venimos mal, ¿no? Viene mal la cosa. Del 2020, 2019, 20, que vos ibas a comprar al súper y buena parte de la población tarjeteaba la compra. Tarjeteaba, sacaba en cuotas. El día 15 pagaba con una tarjeta de créditos en cuota la comida. Eso es un parámetro. Digo, en el súper, Boedo, en mi barrio, pero eso se daba de una manera mucho más profundizada en los sectores más populares de la economía popular, de los laburantes informales, del changuero. Hay algo que esto es muy personal, pero nosotros lo venimos laburando, es que se rompió el tejido social. En el 2001 fue un estallido, decíamos, venía roto el tejido social, venía roto. Bueno, ahora también está roto. Está muy roto. Y hay que volver a construir el diálogo, que también es una incertidumbre de por dónde es ese diálogo. ¿Por dónde es? ¿Por dónde lo vamos a hacer? Y bueno, es lo que tenemos que intentar. Para nosotras
ver qué onda, a la que está mejor, a la que está peor, a la que le va más o menos, vamos a, no sé, a Muriondo y Eva Perón, a ver a las compañeras, a ver cómo le está yendo en la feria, que ya no deben vender nada. Es hasta, nosotras ya no es que no creemos mucho en la macropolítica, pero la macropolítica para nosotras hoy no es nuestro espacio. Nuestro espacio, nosotras ya le dimos un montón a la estructura de la política, que yo creo que es, claro, o sea, lo que se fue a la mierda, o sea, la política, ¿qué es la política? Todos chorros, o sea, toda una cosa horrible para buena parte de nuestro pueblo. Entonces hay que ir por otros caminos, es humanizar un poco más los proyectos colectivos, que tampoco sabe cuál es el modelo económico que queremos ahora y no sabemos bien cuál es el modelo de comunicación que queremos y estamos peleando por, nos pone mal tela, o sea, como hay algo también de un choque muy en nuestras propias vidas, o sea, que uno se despierta y decía Juli, ¿te enteraste hoy? No vi nada porque anduve en esto y tiró, y te tiran tantas barbaridades que nosotros también creemos que hay que asumir la debilidad de lo que nos pasa. Y sí, che, nos pone triste esta realidad. No me dan ganas de salir a mi casa hoy para ir a la Consa. A nosotras nos pasa, nos vamos inventando esperanzas para todos los días salir a decir, che, le vamos porque hay otras que están peores, hay otras que no pueden. Pero bueno, es un momento complejo, muy difícil, donde realmente tenemos que pensar, y de verdad yo creo que todas tenemos mucho para aportar, y es cómo volvemos a reconstruir el tejido social que se nos rompió. Yo soy de Córdoba, fui a pasar todo diciembre a Córdoba. Claro, voy a Córdoba, pero yo hay gente que amo, o sea, personas con las que me crié, personas que sé que si estoy en la lona me van a decir, no, Luli, toma, así, ¿no? O sea, son personas buenas, solidarias. Los principios de solidaridad, igualdad, todos igual que yo. Ahora, de 7, de 10, 7 habían votado a Milei. 7. 7. Y yo no digo es gente de mierda, no digo eso, porque es mentira si yo digo eso. O sea, es mentira, o sea, no puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que realmente ellos creen en algo de lo que yo no lo ves. Me perdí. Me perdí. Gente que tiene un nivel de consumo altísimo. Promedio en Villa María 2 autos por casa. Es un montón. Todos tienen moto. Todas compran ropa y cosas de primera marca. Cosas que yo nunca fueron mi prioridad, pero para ellos es parte de lo que ellas, la vida que quieren construir. Y hay un diálogo de la pobreza en Villa María, hablo de Villa María porque es lo que a mí tuve un mes ahí sufriendo, pero no hay pobres en Villa María. No hay pobres. Porque la escuela privada cada vez va menos pibes, a la escuela privada cada vez iban más pibes, la escuela pública era para otros, el club de barrio va una parte, pero no hay una comunidad que pueda ir solventando eso. Y bueno, y hay que pensarse en eso, o sea, nos rompimos, y hay que volver a reconstruirlo. Yo creo, y nosotras en eso sí, creemos que el feminismo es un lugar para recomponer, porque lo hemos hecho, porque sabemos cómo hacerlo, porque lo vamos tejiendo día a día, pero es muy difícil para nosotras hoy no pararnos lo pensamos porque desde qué nos pasó que dejamos de ver realidades en un momento donde no fueron 2 años. Esto no viene desde un loquito que apareció en la tele. No viene desde ahí. Viene desde hace muchos años. Yo quiero agregar algo. Yo sí quiero agregar algo al comentario que ella hace. Creo que hay 3 espacios claros donde vamos a encontrar a gente de todos los estratos sociales. La encontramos en la lucha por el aborto, porque las pobres abortan, las ricas abortan, las católicas abortan, todas, públicamente diciéndolo o en privado dentro de sus casas, o sin estar de acuerdo con el aborto, abortan. Entonces me parece que ese movimiento tenía la transversalidad de que le hablaba algo que le pasaba a todas, a la rica y a la pobre, y que le cambiaba la vida de manera sustancial a todas. El movimiento de los derechos humanos
Y después por otro lado, vinculado a la memoria, la verdad y la justicia, y después por otro lado, algo que yo lo veo en particular, que es la Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Por qué? Y porque la marihuana termina siendo una excusa para poder meter a pibes presos. Yo en territorio veo todos los territorios, si querés. No, yo no creo que el feminismo sea una herramienta, yo soy de Flaxo, así que por ahí la respuesta es como insuficiente. Lo mismo que te pasa. Yo creo que lo que vivimos es una crisis del sistema capitalista global de acumulación de capital que no tiene salvación. Hoy la plata está en manos de organizaciones y de personas. Nos enfrentamos a la posibilidad de que mañana venga un millonario y compre un país, 2 países, 3 países, y que eso se refleja en Argentina. No es que acá nos pasó algo en particular, estamos enfermos, entonces terminamos así. Es que el sistema no tiene arreglo. Este sistema de intercambio, donde hay una cosa falopa que estamos preguntándonos todos por el precio del dólar, el riesgo país, lo que pasa en la bolsa de Wall Street, que está tan desembarazado de la realidad, de lo que nos pasa, de la feria que no vende, de las personas que no tienen laburo, de las madres que no pueden educar, no pueden cuidar porque no tienen los recursos para hacerlo. Eso es lo que está roto. Tenemos que pensar en cómo vamos a sobrevivir económicamente en un mundo que está hiperconectado, globalizado, donde existe la división del trabajo a nivel internacional, donde tenés un país que produce, donde tenés otro país que aporta recursos y donde tenés otro país que tiene la plata. Eso es lo que pasa internacionalmente. Entonces, qué sé yo, lo que le pasa a la gente un poco también es eso, es que nada cambia porque en realidad nada va a cambiar económicamente. No existe un modelo perfecto donde todos vayamos a tener salud, donde todos vayamos a tener educación. Por eso tenemos que volver para mí a las bases y volver a discutir la redistribución del ingreso. No hay otra, hay que redistribuir la pobreza. Y a la gente de Villa María puede que no le guste, ¿verdad? Porque implica que ellos van a perder privilegios. Y esa será nuestra discusión. Pero tenemos que volver a dar ese debate. El problema está en el sistema, no está en las personas. No es que Belgrano está lleno de feministas y Lugano no. Vas a tener personas interpeladas por el tema en todos los territorios. El aborto le importaba a un montón de gente. Importaba en territorio a un montón de gente. Le importaba a las formoseñas, a las chaqueñas, a las santiagueñas, a las personas que vivíamos en la ciudad, a las ricas, a las pobres. La clave es poder marcar esa diferencia, pero sí también pasa en territorio cuando vamos con nuestros talleres de educación sexual integral y que de repente vamos a un comedor en Villa Soldati y hablamos de los trabajos que pagan bien y que pagan mal. Entonces alguien en territorio nos dice, y la enfermera paga bien, y una tallerista universitaria dice, no, pero los sueldos de enfermeras son de los más bajos que hay. Esas cosas son las que alejan, bueno, pero porque falta escucha, porque en realidad por ahí eso, en lugar de ser una bajada de línea jesuítica, de la formación en género que deberían tener todos y todas, debería ser una mateada de escucha y de ver cómo podemos desarmar esas redes machistas que también tenemos que seguir conversándolo. Porque si después esa persona vuelve a su casa y es violentada por su marido, por los amigos de su marido, los hijos violentan a las hijas y la situación tampoco va a cambiar ni a aportar. María, muchas gracias. Obviamente vamos a seguir sumando más, ya que estamos con estos gremios hermanados, así que desde ADUBA y APUBA vamos a seguir con estos espacios. Quería citarlas para mañana, nos vamos a encontrar en Hipólito Yrigoyen y Solís, y desde ADUBA, quienes quieran venir con nosotras a las 14 horas acá, en Hipólito Yrigoyen y Solís a las 15, ¿sí? ¿Puedo pasar que me olvidé de un chivito así? Mañana vamos a estar, van a estar el observatorio, ahora que sí nos ven, haciendo una campaña de donación de útiles escolares. Van a estar en Solís y Hipólito Yrigoyen desde las 13 hasta las 16 y menos. A las 16 vamos a desarmar por protocolo de seguridad, pero nada, cualquier cosa les vemos por ahí. Sí, nos vamos a ver entonces. Si no se vayan, que vamos a sacar una foto, ¿sí?